Bueno, rechazada la forma en que el gobierno quería implementar la gratuidad por el Tribunal Constitucional por los requisitos de elegibilidad, que dijo que son inconstitucionales. Un tema interesante entonces para analizar en CNN Prime con el exministro de Educación, Sergio Vital. Muchas gracias por acompañarnos. Mónica, muchas gracias. A ver, primero, ¿cuál es su reacción frente a este rechazo del Tribunal Constitucional que dijo que estos requisitos que se le ponían a las instituciones no eran constitucionales? Por lo tanto... Hoy estuvimos prácticamente todo el día en este consejo consultivo presidido por la ministra de Educación y uno de los temas que ella informó fue aquello. Yo sí veo esto como una obstrucción al proceso de gratuidad y que el proceso de gratuidad es esencial para el futuro de Chile junto con el de calidad y por lo tanto el proyecto nuevo que hay que enviar tiene que abordar eso en los 2 años que quedan de gobierno y por lo tanto hay que mandarlo lo antes posible. Ahora, una primera reacción es hacia sectores de la derecha que habiendo sido derrotados por mayorías en ambas cámaras y un proyecto del gobierno, recurren al final y por una persona, un voto más, un voto menos, un tribunal constitucional, esto se puede revertir. Pero así son todas las votaciones. En democracia es una institución y esa institución se respeta. Hay una cosa que no entiendo lo que usted señala, dice que lo ve como una obstrucción a la gratuidad. Quiero entender bien, me imagino que de parte de los diputados que fueron al Tribunal Constitucional. Entonces lo que quiero entender es si usted cree que ellos trataban de votar la gratuidad o si legítimamente, ¿por qué no?, ellos pensaban que la forma en que se estaba implementando no era constitucional, porque ellos dicen que no querían votar la gratuidad, que estaban a favor, pero que la forma era inconstitucional. Pero hay que juzgar por los resultados. Y el resultado al final de bloquear todos los pasos, después incluso que fue aprobada por ambas cámaras, y de impedirlo, uno tiene que interpretar que es un bloqueo. Ahora, ¿por qué es un bloqueo o una obstrucción? Primero porque si uno sostiene que tiene que darse a todos, es como decir a ninguno, porque sabemos que no es posible darle gratuidad a todo el mundo y que este proceso es gradual. Entonces cuando tú dices... dicen a todos no dicen a todos, dicen que no se discrimine, entonces eso se puede hacer también bajando el porcentaje de vulnerabilidad. Claro, pero lo que se está diciendo primero es al no discriminar por ningún factor. Estamos hablando ya no de los 200.000 que pueden ser financiados ahora, sino que, acuérdate, hay 1.200.000 en educación superior. Entonces, y es imposible financieramente, pero hay otro factor. Si tú al mismo tiempo dices, tiene que dársele incluso a instituciones con fines de lucro, estás diciendo el Estado tiene que financiar a universidades que pueden después aprovechar para sus propietarios las utilidades, cosa que todos los chilenos en las últimas discusiones y los últimos años y el cambio que se hizo en el sistema electoral es no al lucro. Y también si tú dices que no haya acreditación o que no haya control de calidad para las universidades hacia donde van los alumnos, estás corriendo un riesgo de un deterioro importante de la calidad. A ver, pero vamos a algunos de esos puntos porque si yo fuera uno de los parlamentarios de la oposición, le retrucaría de inmediato, primero, que no es que no se quiera acreditación y no es que en el fondo no se quiera gratuidad, sino que varias de las cosas que se pidieron como requisito para otras instituciones no son cumplidas, según el propio Tribunal Constitucional, tampoco por las propias universidades del Consejo de Rectores. Por ejemplo, el tema de la triestamentalidad es un tema que no se cumple en todas las universidades del Consejo de Rectores. La acreditación y la calidad es algo que no está garantizado en todas las universidades del Consejo de Rectores. El no tener empresas relacionadas tampoco es algo que esté garantizado en todas las las universidades del Consejo de Rectores. Entonces, ¿es tan así la cosa? Claro, la pregunta es si acaso la preocupación de ellos es que las universidades del Consejo de Rectores cumplan mejores condiciones y suban su acreditación, o lo que ocurre de verdad en lo que buscan es que los beneficios se extiendan a las universidades privadas con el menor control posible. Me tocó vivirlo también como ministro de Educación cuando sacamos la ley de acreditación. Hubo 600 indicaciones y el grueso de los senadores de la derecha no querían ninguna participación del Estado. Entonces, el tema de fondo que estamos viendo acá, y yo creo que esto tiene arreglo, y la presidenta lo señaló y vamos a salir adelante, es que tenemos que instalar nuevas regulaciones y un rol del sector público más potente en la orientación de la educación superior, en calidad, en acceso, en acreditación, en superintendencia, en subsecretaría, una institucionalidad nueva. Usted que estuvo con la ministra, ¿cuál es la solución? ¿La solución es bajar el porcentaje de vulnerabilidad o restringir esto al Consejo de Rectores solamente?
¿Cuál es la solución? Lo primero, a mi juicio, es tener en vista de que estamos frente a una cuestión más grande que solamente la gratuidad de la educación para los estudiantes. Y que por lo tanto el proyecto que se está elaborando tiene que afianzar una nueva manera de que el Estado regule con autonomía, pero garantice más calidad y más acceso. Y eso significa un proyecto que va a tener tema de las carreras técnicas, el tema de la superintendencia, el tema de la subsecretaría, el tema de la agencia de calidad, las formas de establecer la agencia de calidad, el rol y la organización de las universidades del Estado para ponerlo a tono con el siglo XXI. Eso es lo primero. Ahora, respecto del entretanto, porque habría un proyecto... ¿Cómo se adelanta la gratuidad para el 2016? Va a depender de lo que diga el detalle del texto del Tribunal Constitucional. Ahora, yo sospecho, y aquí hay algunos puntos importantes, si la observación es que se está estableciendo 3 años para unas de acreditación y a las otras se le exige un poco más, 4 años de acreditación, como las notas del colegio, esto puede tener una solución de poner el mismo nivel en el entretanto, mientras va el proyecto definitivo, de 4 años para todos. Subir la exigencia. Se sube la exigencia y es pareja. Y en la práctica, señor Vitar, esto va a terminar en que se le va a entregar menos plata, se va a entregar a través de becas, se va a restringir la cantidad de instituciones. ¿Cómo se soluciona? Porque resulta que hay una cantidad de fondos que se nos dijo ya ayer en el discurso de la presidenta, no va a aumentar. Esta es la plata que hay y no hay más para gratuidad, para adelantar la gratuidad. Bueno, de hecho, lo importante es que hay mucho más plata que antes, o sea, la decisión política incluso... Pero con esto el Tribunal Constitucional, ¿cómo se reparte esa plata? Va a depender del otro factor de discriminación que puede estar en el escrito que no conocemos. Una pregunta... Si es caso, solamente se acepta que sea para las que son sin fines de lucro, porque si te dicen, no señor, aquí también tiene que ser para las con fines de lucro, entonces ahí sí que no hay plata que aguante y habría que revisar el conjunto. Pregunta, ¿tenía realmente un plan B el gobierno listo y preparado si es que le rechazaba el Tribunal Constitucional de esta forma? No, que yo sepa no. Lo que sí es que la historia ha demostrado que siempre que el Estado, con los recursos de todos los chilenos, los focaliza, ¿qué es lo que dice? Yo le doy a los niños vulnerables, yo le doy a una universidad que esté acreditada para que no lo estafen con una carrera que no sirve, yo le doy a aquellas que van a usar los recursos del Estado sin fines de lucro para poder invertir en educación. Eso ha sido siempre lo habitual. Sí, no entonces que ahora te digan no... Está bien. Puede haber sido inesperado para el gobierno, pero había muchos que pensaban, incluso dentro de la nueva mayoría... que esa posibilidad existía. ¿Cómo no tenía un plan B el gobierno? Bueno, ¿usted se lo explica? Se están revisando los mecanismos de lo que yo he escuchado. Si lo que pregunta es cómo tenían listo un plan B. Una de las fórmulas que estaba planteada de antes es partir con las universidades del Estado. Y ahí tú puedes utilizar esos recursos porque puedes hacer acuerdos, convenios marcos con la universidad del Estado, eso está establecido. Pero la voluntad es ir a las universidades del conjunto del Consejo Rector y yo creo que hay que buscar la fórmula. Algunos han dicho, ¿por qué no extendemos las becas o subimos los valores de las becas? Mientras tanto, todo esto es gradual y vamos viendo cómo funciona y cómo llegamos a las carreras técnicas donde están los jóvenes de menores ingresos. ¿Hubo improvisación en este adelantamiento de la gratuidad al plantearlo en un 21 de mayo? ¿Fue un error plantear este adelantamiento de la gratuidad que no estaba como compromiso del gobierno ni en los planes de campaña, adelantar la gratuidad para el 2016 y aparece en un 21 de mayo? ¿Fue un error eso? ¿Hay improvisación? A mi juicio debió haber existido un estudio más acabado de los procedimientos necesarios para lograrlo. La voluntad presidencial yo la respaldo plenamente de partir lo antes posible porque muchos jóvenes quieren trabajar y estudiar sin pagar y sin quedar con una deuda. Y eso es bueno para Chile. Pero yo lo que pienso también hay que ver esto mirando a 5 o 10 años plazo. La competencia entre los países del mundo no va a estar quién tiene más cobre o cuál es el precio del cobre, va a estar quién tiene más gente preparada. Y para eso el sistema de formación técnica está atrasado, tenemos que reforzarlo. Entonces, partir antes y mandar paralelamente el proyecto con calidad, regulaciones de calidad, poner más plata en inversión, en investigación científica y tecnológica, obligaba a tener una mirada del conjunto. Ahora, esa va en un proyecto, hay que ayudar, hemos estado ayudando muchos a participar en esto y crear algo mejor, pero uno en política tiene que ver las cosas en el momento que se encuentra. ¿Qué saco yo con venir a decirme, se cometió un error? Porque yo creo que hay otro error, lo que sí lo dije desde un comienzo.
yo habría mandado el proyecto de término del lucro a las instituciones, Centro de Formación Técnica e Institutos Profesionales el año pasado. Para cerrar, súper breve, después nos acabó el tiempo. Algunos han dicho que esto se puede extrapolar y afectar a otras reformas del gobierno, lo que ha pasado en el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, que se dijera, y lo decía de hecho Arturo Martínez, vamos a estudiar esa posibilidad, si se dijera que en la ley laboral, en la reforma laboral, discriminar entre las exigencias que se le ponen a las pymes y a las grandes empresas es también arbitrario. ¿Podría tener este fallo del Tribunal Constitucional efectos políticos en otras reformas? Bueno, nosotros tenemos un Tribunal Constitucional que tiene un problema, que puede fallar incluso antes de que esté resuelta la ley. En el proceso puede ser consultado y decirle, oiga, córtela. Si eso persistiera y se entraba de tal manera la voluntad popular del Parlamento, bueno, acordémonos que también estamos en un proceso de reforma de la Constitución, para tener una nueva Constitución, y hay que mirar experiencia de otros países respecto al rol del Tribunal Constitucional, porque que se instale como un órgano que se impone por encima del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no elegido, también tiene implicaciones mayores para el funcionamiento de una democracia. ¿Y puede tener efectos esto que pasó ahora en otras reformas del gobierno? Puede, por cierto, si está cumpliendo una función constitucional, y entonces ahí lo que tenemos que evaluar es si la nueva Constitución debe contemplar algunas modificaciones como se hicieron ya en el 2005. Sergio Vitar, muchísimas gracias por habernos acompañado en NN Prime. A ustedes. Buenas noches.